Ingeniero, buenos días. En esta oportunidad voy a seguir con mi exposición que corresponde a la parte 5 del tema de reconocimiento de la rotura de balsa de lodos mineros. Bueno, en esta oportunidad voy a tocar sobre los puntos de la reconstrucción de la rotura, la localización de la superficie de rotura bajo el dique, la localización de la superficie de rotura en el pie del deslizamiento, construcción de perfiles geológicos compensados y por último la estructura del deslizamiento y la geometría de la superficie de la rotura. Bueno, vamos a empezar con la reconstrucción de la rotura. Con la reconstrucción de la rotura. Bueno, ¿a qué se refiere que nos den conocimiento? Bueno, sin el conocimiento de esta estructura interna de la arcilla azul, en la zona desplazada, la superficie de la rotura solo había podido localizarse frente al deslizamiento y también bajo la cabecera del mismo. Como se ha indicado anteriormente, como les comentaba, los datos de la inclinometría tampoco ha podido localizar la rotura. Hudson en el año 1983 o incluso en las geoquímicas de Ollana y Cuellar en el año 2001 nos comenta que el principal de las limitaciones de todas estas técnicas es obviamente que la información que proporcionan no es directa y puede estar sujeta a diversas interpretaciones, ya que en el caso de los métodos geofísicos también, en los métodos geofísicos requiere una calibración muy ajustada en los parámetros del modelo, algo que no siempre da a conseguir la información directa sobre la estructura de la malsa deslizadas, o sea, más robustas. En el caso de Asnacollar, la localización de la superficie de rotura bajo el dique y bajo el pie del deslizamiento, en primer lugar, la posición de dicha superficie son en los sondeos realizados en estas dos zonas del deslizamiento, que se ha acotado a partir de cineguías y también son muy observadas en los testigos de la arcilla azul. Sin embargo, la situación con la que encontramos en la mayoría de los casos es más común un plano o también una zona importante en el mismo sondeo. Eso nos comenta sobre la reconstrucción de la rotura. Pero también es más razonable suponer que la parte del deslizamiento se concentró en un solo punto, podríamos decir, o también en zonas de cizalla, pero siempre y cuando considerando los diferentes sondeos. Pueden formularse varias interpretaciones posibles de la geometría, ya que la geometría de la superficie de la rotura, cada día es más su interpretación. Resultaría en primer lugar de escoger un plano o una zona de cieguía, pero siempre y cuando en cada sondeo le corresponde la superficie de la rotura. Y en segundo lugar, el trazado de dicha superficie está entre los sondeos y finalmente en su enlace de los cabalgamientos, ya que les comentaba en la anterior exposición. Bueno, también puede ser observados en las catas. El problema aquí es que se ha resuelto mediante la aplicación de técnicas conocidas como la compensación de perfiles geológicos, que permite obtener perfiles geométricamente conectados, o dicho de otra manera, elimina las interpretaciones también, que no proporcionan resultados ni coherencias al intentar observar la situación previa del deslizamiento, porque esta técnica es ampliamente aplicada en la geología estructural para determinar la estructura de zonas externas de cordilleras. Bueno, vamos a proseguir con la localización de la superficie de la rotura bajo el pie del dique. ¿A qué se refiere que nos den conocimiento? Perdón. Bueno, en la localización de la superficie de la rotura del bajo del dique, bueno, muy próximo a la brecha del vértigo, la única cizaña descartable es un plano con una superficie estriada y pulida, bajo el buceamiento de 1 y situado en la cota 33.8, ya que es una profundidad de 4.5 metros.
También en Cieneguilla se considera que corresponde a la superficie de rotura. Esta interpretación es coherente con la cota del 31.1 metros, a la que se encuentra el contacto de arcilla, pero sin embargo los residuos de esta misma estructura transversal y unos 60 metros. En el tramo de la cabecera del deslizamiento se separó la conexión del espigón central con un dique perimetral, pero siempre en cuando la situación es más compleja en los sondeos S4 y en el sondeo S3, expresados en secciones centrales del tramo. En ambos sondeos se ha detectado una banda de cizañas con pequeño espacio por debajo en el cual solo se observan algunas discontinuidades aisladas que se refiere a las diaclaxas y también los planos de la estratificación. En el interior de esta banda también podemos distinguir que en algunos planos subhorizontales en estas zonas con cizañas de buceamientos más elevados de los 36 y 52 grados Celsius y como también un espacio comprendido entre los 2 y 30 milímetros. Por ejemplo, en el sondeo 4, en esta banda se hallan entre las cotas 24 y 23, pero sin embargo a una profundidad bajo el techo de la arcilla azul. Y también que se encuentra entre los 13 y 8 metros en el interior de la banda. Entre los 13 y 8 metros. Nos da a comentar que en eso podemos encontrar entre los 13 y 8 metros. Pero entre los 13 y 8 metros, pero también en el sondeo S4, en esta banda se hallan las cotas, como les comentaba, 24 y 29. Y entre los 13 y 8 metros, en el interior hay una banda que es una zona en la cual los cizañas tienen un buceamiento entre los 0 y 2 grados. Y está limitada en su base por una cizaña subhorizontal entre los 2 grados Celsius con una superficie pulida. En esta zona, la cizaña subhorizontal se encuentra entre las cotas 25 y 29. Y aunque la extracción de muestras en ensayos de los laboratorios no se ha podido observar con una continua y se interpreta que la banda situada está en el tramo del dique desplazado correspondiente bien con una superficie del deslizamiento principal. Como por ejemplo, el desplazamiento puede haber ocurrido en más de una superficie, pero cada una de ellas van acumulando deslizamientos importantes. Pero sin embargo, desde luego, no es áptico para hallar una superficie de deslizamiento en su movimiento de ladera y también podría ser del caso. De hecho, por ejemplo, las catas excavadas del pie del deslizamiento han podido mostrar claramente que el desplazamiento ocurrió en dos superficies de cabalgamiento. Si bajo del dique existían varias superficies con deslizamientos importantes, sería la basal, que es la más baja, que habría que considerar en los cálculos de estabilidad. Otra situación más simple sería el del desplazamiento bajo del dique. Se hubiera producido casi exclusivamente a lo largo y únicamente superficie, que por lo tanto sería la superficie principal de la rotura, con tal que el desplazamiento en cizañas encontradas bajo el dique sería de algunos centímetros. A pocos decímetros, los datos de campo también apoyan a esta segunda posibilidad. Bueno, vamos a proseguir con la localización de la superficie de la rotura en el pie del deslizamiento. Acá está. Bueno, en la localización de la superficie de rotura en el pie del deslizamiento, bueno, acá hemos detectado varias zonas de cizañas en las que los buceamientos predominantes están comprendidos entre los 10 y 32 grados. En el sondeo S32, la deformación se concentra preferentemente entre los 12 metros perforados de la arcilla azul hasta la cota 29.5 metros. A mayor profundidad de unos 12 y 18.5 metros, pero entre las cotas 25.5 y la cota
23. Existen otros planos estriados con buzamiento entre los 5 y 6 grados Celsius, el primero de los cuales corresponde a una zona muy deformada, de unos 10 centímetros de grosor, ya que en el sondeo 4.2 hay 3 zonas de cizaña situadas a tamo de las cotas. En las cotas tenemos la cota 26, la cota 27.5 y también los 30 y los 33.5 metros de profundidad. En el sondeo S4 está situado en una posición intermediaria en el pie del dique y también frente al deslizamiento de cizañas pulidas y un estriado muy marcado se encuentra las cotas 35.7 y 30.9 y por último 27.4 y de profundidad tenemos 10.4 y 13.9 metros. Pero sin embargo, la presencia de varios planos o zonas de cizañas del pie del deslizamiento es coherente con la ramificación de la superficie de la rotura en menos de 2 cabalgamientos descubiertos a las catas y prioridad cualquiera. Aunque en esta se ha podido hallar el pie de deslizamiento en una cota superior a la mostrada debajo del dique, puesto que el levantamiento de las terrazas indica que la rotura asciende una rampa. Ya, vamos a proseguir con la construcción de perfiles geológicos compensados. Acá. Esto hemos tocado. Acá. No, bueno. Acá en los perfiles de geocompensados, acá encontramos los sondeos. Los sondeos S4, 1 con el sondeo S4, S4, 2, S4, 2 y el S4, 3. Aquí les voy a hablar de estos sondeos que se puede, primeramente, la posición de las cizañas en las arcillas han podido acotar la localización de la superficie de una rotura. Sin embargo, caben muchas interpretaciones posibles de la misma. Por ejemplo, en el perfil definido por los sondeos que les comentaba, S4.1, en el sondeo S4.2, en el sondeo S4.3. Bueno, pueden trazarse hasta 24 posibilidades para la superficie de rotura. Especialmente importante es decir que bajo las secciones centrales del dique de la superficie de la rotura se halla de 10 a 11 o de 13 metros de profundidad bajo el techo de la arcilla. También la manera de disminuir el número de interpretaciones o incluso reducirla a una es integrar toda la información geométrica disponible. La estructura y los desplazamientos observados en la superficie de la topografía inferior y posterior de la rotura, geometría de la terraza 3. Y también la posición de la superficie de la rotura en 2 puntos donde se han localizado con posición en la cabecera, enfrente del deslizamiento. También los sondeos realizados del deslizamiento, todo este conjunto de datos impone restricciones importantes a la interpretación de los perfiles, tanto en lo relativo al estilo de la deformación en cada una de las zonas del deslizamiento, de la geometría de la superficie de los perfiles, ya que esta técnica permite representar la estructura profunda sin una interpretación geometría. Esto hace una posible estimación de la profundidad de la rotura en aquellos puntos donde no es bien conocida, ya que la posición de la superficie de la rotura en los sondeos entre estos y frente a la compensación de los perfiles consiste en su construcción. La mayoría de la compensación de perfiles consiste en su construcción de la manera de estos. Pero sin embargo, los perfiles son los grosores de los estratos y las longitudes de estos y cualquiera de la superficie ofrezcan una reconstrucción geológica coherente, ya que Dashon en el año 1969 y Boyer de Elliot en el año 1982 nos comenta que la compensación es posible siempre que se cumplan las siguientes condiciones, como por ejemplo la deformación que no ha provocado un posible cambio de volumen en los materiales. Otro sería la deformación es plana, o sea, se refiere a la bidimensional.
sin que haya existido migración de material hacia los lados de los perfiles. Y si se cumplen estas condiciones, el área también se conserva y se mantiene el grosor y la longitud de las capas, ya que el trabajo de Hashio en el año 1958 nos comenta que fue precursor en la utilización del principio de la conservación de la masa a los deslizamientos, lo que le permitió la localización aproximada de la superficie de rotura. Más recientes, Bishop en el año 1999 ha explicado la misma técnica de un modo más refinado. En ambos casos se han dispuesto de una buena información sobre los deslizamientos superficiales del terreno, pero tampoco no ha dado datos disponibles para una buena información sobre los desplazamientos superficiales del terreno, pero siempre y cuando no de los datos de la superficie, por lo que se ha conservado el área de un perfil que se realiza de forma global. Esto último es difícil de llevar a cabo sobre los deslizamientos, ya que cuya estructura sea acomplejada, por ejemplo, en el pie o en la cabecera. En el caso de Asnacollar, la compensación de los perfiles ha sido realizado según la práctica habitual en la geología estructural, es decir, partiendo de cierta información sobre la estructura de los materiales, lo que permite obtener resultados más robustos y fiables. Pero también para la reconstrucción de la superficie de la rotura se ha considerado que el volumen y el grosor de las diferentes unidades implica en el deslizamiento que no se ha modificado con el desplazamiento, pese a que la arcilla presenta una zona de estudio, es ligeramente expansiva, pero siempre se ha situado despegable por un error que ellos pueden introducir teniendo en cuenta la magnitud y los desplazamientos ocurridos. Por otra parte, la masa deslizada se ha desplazado sin perder su continuidad y como también sin que se registren movimientos tipo fluvial que introdujeran cambios de volumen. Pero siempre en cuando cabe destacar que la pérdida de volumen de residuos en la cabecera del deslizamiento no ha sido influido en la compensación de los perfiles, puesto estos materiales no formaban parte del cuerpo principal de la masa deslizada. Pero siempre en cuando la compensación de los perfiles se ha abordado mediante la técnica de la conservación de las longitudes lineales y espesores, ya que para realizar esta operación hay que disponer de al menos dos líneas, o sea, dos perfiles de capa, identificarlas a lo largo de un mismo material o un mismo perfil o varias que se pueden solapándose en los perfiles del deslizamiento. Por otra parte, es necesario conocer el desplazamiento de un punto al menos del perfil, puesto que los perfiles realizados no pasan por puntos en los que se ha medido el desplazamiento con precisión, o sea, se refiere a los hitos topográficos y torres eléctricas, ya que han sido utilizadas como referencia de la cresta de escaparse en la terraza 3. Y por último, de la terraza de la rotura, puesto que se dispone que los mapas topográficos detallados en ambas situaciones para que la compensación de dicho factible de cada perfil se ha de realizar según la dirección de los desplazamientos. Sin embargo, el deslizamiento no se ha movilizado según una técnica de dirección, puesto que el dique se desplazó según una dirección 0,98 a 100, mientras que el pie del dique solo ha sido 127 a 129. Por ese motivo, los cortes no se han realizado según un trazo de rectilíneo, sino que se muestran por un cambio de dirección del deslizamiento. Vamos a proseguir con la estructura. Acá, con la estructura. Estructura del deslizamiento y la geometría de la superficie de rotura. Bueno, aquí la estructura interna del deslizamiento y con ella la geometría de la superficie de la rotura se ha determinado mediante la construcción de tres perfiles geológicos compensados y transversales al deslizamiento en la figura. Aquí en la figura 42 y la 43 se muestran que los perfiles 3 y 4 corresponden a los perfiles construidos a efectos comparativos, ya que se han realizado otros dos perfiles transversales al dique y situados al norte y al sur del deslizamiento.
Bueno, aquí a continuación las características más importantes del deslizamiento. La cabecera está delimitada por fracturas normales que buscan hacia el interior de la depresión de los residuos. Estas fracturas no corresponden a la fractura que debido a la cicatriz original del deslizamiento, sino a los deslizamientos secundarios que afectan a las paredes y a dicha fractura. También se interpreta, sino que los deslizamientos secundarios que afectaron a las paredes de dicha fractura se interpreta la fractura inicial, ya que fue prácticamente vertical y esto se aprovechó una o varias diaclasas de las familias con dirección al norte y al sur. Representa que en la arcilla al sur esta fractura atravesó probablemente en el pie del interior del dique. De hecho, está situada siempre a pocos metros del pie. En esto último sugieren que la localización de la fractura de coronación del deslizamiento estuvo directamente controlada por la sobrecarga del dique, más que por los residuos acumulados de una balsa. También bajo la trayectoria seguida por el dique en su desplazamiento, la superficie de la rotura tiene un buzamiento de 1,5 a 2 grados y una forma plana, por lo que de acuerdo con la relación entre el componente vertical y horizontal fue desplazamientos medidos en la coronación de las secciones centrales del dique en los perfiles 3 y 4, que a continuación lo vamos a ver en la figura 42 y 43. Así, en la cabecera del deslizamiento, la superficie de la rotura desciende hacia el este desde la cota 30 a la cota de 29 metros, coincidiendo con el contacto de la arcilla azul, ya que los residuos bajo del dique se interpretan situados entre las cotas 26 y 27, correspondiendo a una profundidad bajo el techo de la arcilla azul de 10 a 11 metros. Acá también la posibilidad de que la superficie de la rotura estuviera situada a unos 13 metros de profundidad dentro de las arcillas se ha visto incompatible con las deformaciones observadas en el pie del deslizamiento, el grosor de las láminas cabalgantes y los desplazamientos verticales deberían haber sido entre los 3 y 5 metros, mayormente en el sector de septentrional. La rotura es un tomo a la cota 35 en la cabecera y bajo del dique en la cota de 34 metros, pero a una profundidad de 4,5 metros. Aquí podemos observar en esta figura 42, nos muestra el perfil geológico 3 compensando arriba y restituido abajo. Aquí podemos observar en los colores celeste, que son las arcillas azules, el color negro, que son los residuos, el color rojo, que es la terraza 3, y el color amarillo, que es el terraplén, y la terraza 1, que es el color anaranjado, y de materiales de relleno es el color blanco. En la terraza 0 tenemos el color de color piel y el dique de la cordillera es de color blanco. Aquí podemos observar, como les comentaba, el perfil geológico 3 compensado arriba y restituido abajo. Acá tenemos el posterior a la terraza. Acá tenemos el posterior a la terraza y acá tenemos el anterior a la rotura. Lo vamos a hacer de otro color. El anterior a la rotura lo vamos a hacer de color amarillo. Aquí podemos observar el posterior a la rotura. Podemos observar acá la cota, los metros, acá las direcciones de este a oeste. Pero como les comentaba, aquí tenemos el perfil geológico 3. Aquí podemos observar, como les decía, los colores para poder identificar y precisar de mejor manera. Acá tenemos las arcillas azules, que son el color celeste. Acá podemos observar las arcillas azules. Y de color negro tenemos los residuos. Los residuos son de color negro. Acá podemos observar dónde están. Ya vamos a ver. Acá son los residuos. Los residuos de color rojo tenemos la terraza 3.
La terraza 3 tenemos de colores rojo, que están ubicados aquí y aquí. Y el terraplén es de un color mostaza. Aquí lo podemos observar, el color mostaza, que son el terraplén. Los materiales de relleno posteriores a la rotura está de color verde, que lo podemos ubicar acá en el posterior a la rotura. Aquí está. Materiales. Bueno, proseguimos. También se interpreta que bajo la cabecera y posición que ocupa el dique del deslizamiento, la superficie de rotura, aprovechó un plano de certificación, dada la conciencia en orientación y la presencia de algunos planos de certificación, ya que están situados en cotas similares en los sondeos, aunque unos 52 metros de la posición original del pie del exterior del dique. La superficie de la rotura se ramifica en tres partes. La rama inferior, que se prolonga siendo en gran medida el plano de certificación, amortiguación progresiva su desplazamiento hacia el este, sin llegar a emerger a la profundidad del terreno, ya que las cizañas observadas en toma a las cotas 25 y 26 en los sondeos S32 y en el sondeo S42 se interpretan correspondientes a una rama inferior. La rama intermedia asciende formando una rampa de cabalgamiento con buzamiento entre los 15 a 25 grados, pero siempre en cuando que se interpreta que corresponde a la superficie principal de la rotura y que limita a la lámina cabalgante frontal en los sondeos S32 y en el sondeo S42. Nos indica que la rotura estaría situada entre las cotas 29 y 30 metros a una profundidad de 11 a 12 metros. La rama superior corresponde al cabalgamiento caudal, que también asciende en rampa y que se interpreta en el desarrollando el ponte del cabalgamiento caudal, que también asciende una rampa y que se interpreta desarrollándose el motivo de la etapa final del movimiento y afectando a materiales desplazados en etapas previas. Por este motivo se muestran en los perfiles situados. Al este de la rampa, la superficie de la rotura toma un cabalgamiento de unos 2 grados hacia el este. Se toma un horizontal formando un rayano. Este rayano está situado originalmente entre los 2 y 4 metros de profundidad bajo el techo de la terraza 0, en los perfiles restituidos 3 y 4. En este perfil también 42 nos comenta que el relleno está situado originalmente entre los 2 y 4 metros de profundidad bajo el techo 3. En esta zona de rotura se ramificó en pequeños cabalgamientos embritados, buscamiento de la superficie de un terreno. Estos cabalgamientos forman las escamas de la terraza 0, ya que se observan frente al deslizamiento. El dique también ha tomado tras el deslizamiento una dirección paralela a una rampa. Por otra parte, solo el pie del dique exterior se ha hallado basculado. Este hecho indica que tan solo esta parte del dique llegó a alcanzar la rampa. Lo anterior a eso significativo muestra que la arribada del dique a dicha rampa coincidió con el cese del movimiento y sugiere que pudo influir en él. Pero de igual manera nosotros tenemos que entender que la posibilidad que de la superficie de rotura estuviera situado a unos 13 metros de profundidad dentro de las arcillas, que se ha visto incompatible con las deformaciones observadas en el pie del deslizamiento, como el grosor de las láminas cabalgantes, y los desplazamientos verticales deberían haber sido entre los 3 y 5 metros mayores en el sector de la septorial, ya que la rotura en el retorno de la cota 35 en la cabecera y bajo del dique de la cota 34, pero a una profundidad de 4.5 metros.
ya que la estructura interna del deslizamiento y con ella la geometría de la superficie de rotura se ha determinado mediante la construcción de 3 perfiles geológicos, como les comentaba, compensados y transversales del deslizamiento. Eso es todo. Muchas gracias.